A ver, pensemos en el romanticismo en España. No fue, digamos, un movimiento artístico y ya está. ¿Qué va? Fue una rebelión en toda regla, una en la que la emoción, el corazón, le declaró la guerra a la razón. Vamos a ver cómo lo puso todo patas arriba. Pues justo esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el arte se cansa de las reglas? Esta pregunta fue la chispa que lo incendió todo para una generación entera de artistas. Se lanzaron a desafiar el orden establecido, porque para ellos el mundo se había quedado como sin alma, ¿sabes? Necesitaban algo nuevo, algo de verdad. Y es que el escenario era, bueno, un caos absoluto. Estamos a principios del siglo XIX y las invasiones de Napoleón sacuden España hasta los cimientos. La reacción fue visceral, un rechazo total a esas ideas de la Ilustración, que se veían como algo extranjero, y una búsqueda a la desesperada de una identidad propia. Una identidad que fuera así, ¿no? Apasionada, dramática, como en esta escena. Y claro, de esas cenizas de la guerra, ¿qué surge? Pues un espíritu artístico completamente nuevo, uno que ya no se fiaba para nada de la lógica fría. La verdad, decía, no estaba ahí. Estaba en la emoción, a flor de piel, en esas leyendas que se habían olvidado, y sobre todo en la fuerza de la persona, del individuo. Es que el contraste es brutal. Por un lado, el neoclasicismo, todo orden, todo lógica, casi matemático, con sus reglas universales. Y por otro, de repente, el romanticismo, que abraza el caos, la emoción y que busca su identidad en lo propio, en las raíces, en las leyendas. O sea, no fue una simple evolución, fue una ruptura, ¡pum!, un antes y un después. Claro, toda rebelión necesita contar sus propias historias, ¿no? Y su primer campo de batalla fue la prosa. Ahí es donde empezaron a surgir relatos como no se habían visto nunca y con ellos un nuevo protagonista que estaba a la altura de ese caos, el héroe romántico. Para encontrar esa alma de España, los románticos hicieron de todo. Se metieron de lleno en el pasado con la novela histórica, desenterraron la magia del folclore con los cuentos y leyendas, y retrataron la vida de la gente de la calle en los artículos de costumbres. Ojo, que cada uno de estos géneros no era solo escribir por escribir, era una forma de lanzar una pregunta al aire. Oye, ¿quiénes somos de verdad? Y en el centro de todas estas historias, latiendo con fuerza, estaba este nuevo tipo de protagonista. Y olvidémonos del típico caballero de armadura brillante, ¿eh? No, este era un rebelde, un solitario, muchas veces un personaje maldito que se enfrentaba a todo y a todos. ¿Por qué? Por una voluntad de hierro, aunque su destino casi siempre fuera la tragedia. Pero sí, hubo un lugar donde esta rebelión estalló de verdad, donde fue más popular y explosiva, ese fue sin ninguna duda el teatro. En el teatro el lema era muy sencillo: libertad, libertad absoluta. Los dramaturgos no es que ignoraran las viejas reglas del drama neoclásico, es que las hicieron añicos. A propósito, tenían un objetivo clarísimo: soltar las emociones en estado puro, salvajes, y lanzarlas directamente sobre el escenario. Y claro, este choque entre lo viejo y lo nuevo fue un auténtico terremoto para el teatro de la época. Para que nos hagamos una idea de lo bestia que fue esta revolución, lo mejor es ponerlos uno frente al otro. Y aquí es donde se ve la audacia de esta gente. Rompieron todas las reglas que se consideraban sagradas. Mezclaron tragedia y comedia, prosa y verso, una locura para la época. Y adiós a los salones bien iluminados. Ahora los escenarios eran misteriosos, cementerios, ruinas, paisajes con tormenta. Lo que querían es que el público sintiera, no que se pusiera a pensar. Y claro, con un escenario así tan revolucionario, hacían falta personajes que estuvieran a la altura. Y así es como nacieron los grandes rebeldes del teatro español, esos antihéroes legendarios que, la verdad, nos siguen fascinando a día de hoy. Pensemos, por ejemplo, en Don Álvaro. Su vida es una tragedia detrás de otra, una espiral de muerte y desgracia. Pero lo más importante, lo crucial aquí, es que él no lucha contra un malo de carne y hueso. No, lucha contra la fuerza del sino, contra un destino que es cruel y del que no puede escapar. Y esa idea, la del individuo a merced de fuerzas que no puede controlar, eso es 100% romanticismo. Y luego está él, quizás el rebelde más famoso de todos los tiempos, Don Juan Tenorio. Es que Don Juan no es que rompa las reglas, es que se ríe en su cara. Es el individualista definitivo, un torbellino de pasión que desafía a la sociedad, a la moral, incluso a Dios. ¿Y todo para qué? Para satisfacer sus propios deseos. No es solo un rebelde, es la rebeldía convertida en persona. Pero aquí llega el giro que lo cambia todo. Porque a pesar de esa vida de excesos, de ser el rebelde por excelencia, al final se salva. Y la pregunta es, ¿cómo? Pues a través del amor.
Su historia nos deja un mensaje que es la quinta esencia del romanticismo, que ni la muerte ni el mismísimo infierno pueden con la fuerza redentora del amor verdadero. Entonces, después de todo esto, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el impacto real, el que ha durado, de toda esta revolución artística? Pues la verdad es que el legado del romanticismo es enorme. Nos enseñó que el artista tiene que ser libre, que los sentimientos de cada uno importan, y mucho, y que la cultura propia de una nación es un tesoro que hay que cuidar. Pero quizás lo más potente de todo es que esta revolución no se quedó encerrada en el siglo XIX. Sus ecos resuenan todavía hoy y con mucha fuerza. Así que la próxima vez que veamos una peli o leamos un libro y nos topemos con un personaje que es pura pasión, que es imperfecto, que lucha contra el sistema, bueno, pensemos que lleva dentro un trocito del espíritu de aquellos rebeldes románticos, porque su revolución en el fondo nunca ha terminado del todo.